Hola, sean bienvenidos a un nuevo video para el canal. Hoy vamos a hablar de cualquier cosa, un video de 20 minutos sobre cualquier tema. Hoy no hay tema, hoy ya estamos tranquilos, así que vamos a relajarnos. Es tarde, son las 59 de la mañana y acabo de cumplir años. Y se siente raro ya que es como avanzar en una etapa. Y ahora mismo es como pensar en todo lo que conlleva tener cierta edad y creo que se acabó una etapa de mi vida y está empezando otra. Es raro, sinceramente, porque siento que desperdicié tiempo, pero últimamente y en este año literalmente pude experimentar muchas cosas que me hicieron crecer como persona. Entonces, viéndolo de esa manera, este año gané, pero sinceramente sí tengo el pensamiento de qué hubiera pasado si me hubiera dado cuenta antes de ciertas cosas. Y muchos dicen, el hubiera no existe y tienen razón, pero a veces siento que es inevitable pensar en esas cosas. Simplemente se lidia con eso y ahora dices, pero ahora no desperdicio ni un momento más en esto. Entonces es avanzar y es divertido también. Poco a poco yendo a crear estos proyectos, a subir videos, por ejemplo ahorita con el tema de la guitarra, que pues como saben pues es una habilidad que pues estamos tratando de aprender inductivamente, o sea, con nosotros jugando con la guitarra, entonces no es tan como tal un tutorial o tutoriales o ejercicios, simplemente es yo tratando de interpretar la guitarra. Y por ejemplo ahorita este tipo de blogs donde simplemente hablo un poco de temas de mi pensamiento y cómo a veces pienso y relaciono las cosas entre sí. Entonces, siento que por fin voy en camino correcto. Por mucho tiempo viví con mucha ansiedad, se podría decir, sobre, sobre mucho, sobre muchas cosas que creía desde mi infancia y que eran erróneas, pero en mi mente nunca las cuestioné del todo, entonces simplemente vivía de algunos estragos y totalmente estaba bloqueado y era raro vivir así. Era como estar claustrofóbico en una habitación y no querer salir de ella. Entonces, cuando conocí cierto tipo de sustancias, traté como lo había explicado creo en el primer día, eh, yo siento que mis niveles de dopamina bajaron bastante en toda esa etapa, ya que duró varios años, porque no supe lidiar con ciertos temas, entonces se retrasó mucho mi duelo y muchas otras cosas que estuve arrastrando por años, entonces recién estoy aprendiendo a dejar ir ese tipo de cosas. Y siento que me desvío mucho del tema, así que volvemos a lo principal, que era el hecho de que mi dopamina bajara tanto hizo que yo buscara en exceso muchas cosas e incluso de repente empezaba a combinar cierto tipo de cosas para sentir algo extra, sentir algo más emocionante. Incluso se veía reflejado en mi vida, siempre quería algo más, siempre tenía, o más bien, siempre tengo esa ambición de algo más, de querer hacer algo más, de quererle agregar algo más a todo. Entonces, últimamente con el LSD, que ha sido una de las cosas que más me han ayudado a mí para mi desarrollo, porque después de mi primer viaje de LSD dejé de
buscar tantas cosas, porque me puse a investigar y el LSD es un explotador de dopamina, literalmente te llena el cerebro de dopamina. Y desde que empecé mi primer viaje de LSD, mi cerebro empezó a trabajar normal. Entonces poco a poco he estado despertando y, como por así decirlo, he empezado a aprender. Entonces, cosas que antes pensaba que estaban bloqueadas o pensaba ni siquiera pensaba que eran posibles, ahora las puedo ver y con cada viaje de LSD siento que mi cerebro se acostumbra una vez más a la dopamina regular. Entonces siento que sin querer me estoy curando de algún padecimiento que yo mismo me inducí en algún momento debido a temas de mi vida. Entonces en este momento este canal es literalmente la causa de todo eso, de lo malo y de lo bueno que llegó a mi vida. Entonces es un gusto conocerlos. Yo soy Hoffman. Por ahora pues uso una máscara para guardar un poco mi identidad, porque pues hay que guardarla, chavos. Es importante, aunque no digo que mi cara no se conozca o alguna cosa así, o sea, realmente solamente es por... No hay problema, simplemente la quiero usar y ya. Por eso es divertido. Entonces ahora pues me siento mejor y vamos a estar explorando mucho este tipo de temas. Voy a empezar a narrar un poquito de cómo fue toda esa experiencia con respecto al LSD y mi cambio. Y fue algo extenso, sinceramente. Al principio recuerdo que la primera sensación que sentí sobre algo de lo que yo llamo ciclos fue, fue cuando una vez jugando con Rayson, que por cierto, abajo en la descripción está el link a Aedonia Digital, en el canal donde juego con mi amigo Rayson y subimos canciones y contenido de todo tipo. Vayan a verlo y suscríbanse y denle like a las canciones. Apóyennos para que sigamos subiendo más contenido. Y ahí subo videos con mi amigo Rayson. Entonces, literalmente hemos experimentado con algunas cosas y subimos videos ahí. Seguimos con el tema que es literalmente en una de esas grabaciones, cuando recién se estaba creando el concepto del canal y decimos, hay que grabar algo. Y todavía no nos sentíamos capaces de grabar algo así chido, simplemente eran como intentos de grabaciones. Recuerdo que en una grabación de Minecraft, mientras estábamos así jugando, lo normal es que pues, ingiramos algo, ¿no? O estemos, sí, o sea, de que haya algo en nuestro cuerpo. Entonces recuerdo que yo escogí un solvente y empecé a jugar Minecraft mientras hacía eso y respectivamente después consumí una botella de dextrometorfano, que para los que no saben es jarabe para la tos. Entonces, pues, a los que saben ya entendieron pocas palabras. Hay un video de jugando Dexter Minecraft. En una de esas grabaciones, en los primeros sketches para subirlo al canal o para empezar a crear contenido para YouTube, recuerdo que en una de esas ocasiones yo siento que ya había vivido esto. O sea, me vino a la cabeza un déjà vu. Y no fue un déjà vu como de ver algo que ya vi, sino una sensación de sentirse exactamente igual. Porque ya habíamos tenido varias grabaciones y era como, por ejemplo, grabábamos un video de, no sé, 15 minutos, media hora. Y yo porque pues tenía que verlo, lo veía y veía mi comportamiento con el de Rayson y decía, sí, así me comporto. Y hacía como introspección dentro de lo que había grabado. Entonces empecé a sentir raro porque literalmente fue como de, yo me comporto así. Y esa vez recuerdo que estaba yo ya flotando literal en mi mente, cuando le digo, oye, esto es un ciclo, siempre nos comportamos de esta manera. Y lo recuerdo muy bien porque literalmente hacíamos una base, nos íbamos a explorar, nos perdíamos, no conseguíamos materiales, regresábamos a la base y decíamos, no, aquí no hay suerte. Y nos íbamos a otro lado. Y siempre hacíamos eso, literalmente era
llegar, hacer una base, irnos, perdernos, perder las cosas, regresar. Y así continuaba el ciclo por muchas grabaciones, porque no avanzábamos realmente en Minecraft, porque siempre estábamos muy intoxicados, entonces nos confundíamos, había veces en las que no nos coordinábamos. O en las primeras grabaciones recuerdo que yo me sentía como hasta tenso porque no sabía jugar en equipo, entonces poco a poco fui interactuando con Rayson y fui aprendiendo más y de repente en ese día sentí en esa grabación que era un ciclo y digo, oye güey, esto es un ciclo. Y le empiezo a explicar nuestro comportamiento de que hacemos una base, nos vamos a explorar, nos perdemos, perdemos todo, decimos no a la verga, nos movemos a otro lado y así otra vez y otra vez y otra vez. Dice, sí, sí es cierto, puta madre. Y, o sea, son ciclos de comportamiento y desde ahí yo lo empecé a notar. Tiempo después se me quedó esa idea en la cabeza y consumo mi primer cuadro de LCD. Entonces, recuerdo que en esa experiencia, respectivamente, yo preparo mi ambiente porque era algo nuevo para mí y yo no soy alguien que tome las cosas tan a la ligera, así como de no, no pasa nada. Literalmente me puse a limpiar todo mi cuarto, lo dejé súper limpio, preparé agua, comida y, o sea, me preparé chido. Y tenía un proyector de esos de Temu. Ahorita ya se descompuso esa mamada, pero literalmente tenía esos proyectores blanquitos chiquitos de Temu. Entonces, tenía mi proyector y recuerdo que ponía en el techo de aquí del setup. Y veía videos y estaba bien cuadro y de repente, o sea, fue como que empezó y solo quería exceso, quería más videos, quería más música, quería más sensaciones, empezaba a sentir súper increíble todo, veía que todo se distorsionaba, todo era increíble y después de un rato, calma, literalmente sentí una calma enorme y empecé a preguntarme por qué había tanto desorden, porque había tanto caos en mi cuarto y de la nada me sale una necesidad increíblemente cabrona por empezar a limpiar. Entonces limpio todo otra vez perfectamente. Esto eran como la 1 de la mañana, más o menos cuando me dio ese achaque y empecé a limpiar todo el cuarto. Y lo dejé limpio y dije, y lo volví a desordenar. O sea, empecé a volver a hacer todo mi desmadre. Y después volví a ordenarlo, así 3 veces hasta que, bueno, literalmente la primera vez que probé el SD no dormí. Me la pasé viajando y fue un viaje bastante chido, pero también muy introspectivo porque llegó a cierto punto en donde se me había despertado ese toque de la limpieza y de la nada fui hacia un espejo y empecé a cuestionarme a mí mismo por mi apariencia, por cómo me comportaba, cómo era, qué pensaba de mí mismo. Y fue un choque y no sé si sepan, pero hay una cosa que es como la muerte del ego. Y yo sinceramente sentí que esa vez, literalmente, mi ego estaba siendo completamente atacado. Y desde ahí he empezado a detectar eso porque de repente me he dado cuenta que era un ciclo y era una rueda de comportamientos. Entonces, después de literalmente hacer eso, decía, por Dios, hay mucho desorden. Limpiaba, me desesperaba el orden y empezaba a hacer cosas. Y luego, después de un rato, me empezaba a preguntar de mí mismo. Y luego me molestaba el desorden y decía, ¿por qué no ordenas? Y después ordenaba. Y me di cuenta que hacía eso con toda mi vida. O sea, ese era un comportamiento en ese momento. O sea, ese era mi comportamiento en ese momento. Pero pensándolo bien, literalmente me comporto así. Ya sea en semanas o en meses. Y desde ahí empecé a inclinarme hacia comportarme de mejor manera. Porque me di cuenta de cómo era yo realmente en ese momento. En ese primer viaje del SD, detecté cuál era mi problema y dije, tengo que cambiar.
Y técnicamente siento que el LSD me dio las respuestas, pero llegar al camino o seguir el camino, porque no llegar a la meta, es seguir el camino. Es difícil, pero es como fácil también, porque al principio yo me desesperaba porque decía, no, tengo que ser la versión más excelente de mí, tengo que decir las cosas bien, tengo que hacer un guión, tengo que decir todo, tengo que pararme a las 7 de la mañana, tengo que hacer esto perfecto para esta semana, ya tengo que tener aprendido esta canción en guitarra. Y cuando no lograba esas metas me frustraba y me enojaba conmigo mismo, al punto de que me bloqueaba y no podía avanzar. Entonces vuelvo a consumir LSD en varias ocasiones y poco a poco en esos viajes me doy cuenta que mi comportamiento va cambiando, porque la resolución de problemas que doy cada vez que consumo LSD es como la configuración estándar de cómo resuelvo los problemas. Entonces, cada vez que consumía, trataba de mejorar tanto mi atención como mi tolerancia a la frustración y otras cosas más. O sea, trataba siempre de avanzar un poco más. Y ahora pues estamos aprendiendo y entendiendo un poco más de todo esto. Y es lo que les quería compartir. O sea, siento que realmente yo me di cuenta por esto, por el LSD, pero pues otras personas lo pueden detectar sin él. No digo que el LSD es la clave o algo así, simplemente les cuento desde mi caso y desde mi experiencia. Y siento que es increíble cómo algo te puede abrir tanto la mente. Y ahora estoy dispuesto a seguir avanzando y muchas veces sí con miedo y sí sin saber qué realmente estoy haciendo, pero en lugar de estresarme conmigo mismo, digo, tranquilo, no pasa nada. Estamos aprendiendo y poco a poco voy avanzando al objetivo, a la meta, pero realmente sin enfocarme en la meta, simplemente aceptando que el camino es lo importante. Me gustaría seguir así. Es como un estado de concentración en donde en lugar de juzgarte o juzgar a los demás, te preocupas por ti y empiezas a actuar de manera correcta. Empiezas a ayudar, empiezas a convivir. Es algo que no sé si se dé con la edad o con la introspección, pero sinceramente este año, y por ejemplo les digo, hoy fue mi último día con cierta cantidad de años, entonces ahora siento una responsabilidad más grande, entonces algo nervioso pero listo para la vida, créanme. Aunque no sepa qué estoy haciendo, pero vamos para allá y la realidad es que nadie nos va a detener y espero que a ustedes también les guste este tipo de contenido que voy a estar subiendo. Igual no es como que sea un contenido muy comercial o un contenido muy acá, simplemente es mi blog y espero que les guste. Yo soy Hoffman y es tarde, pero no quería dejarlo sin video. Entonces, tengan un buen día, noche o tarde. Si están comiendo provecho, si están haciendo alguna otra actividad o barriendo. Hola, te falta una esquina. Pero sí, neta, sí, bárrele bien. Ahí abajo de tu cama, ahí abajo del sillón, al chile. No sean flojos, muévanlos. No, no se crean, yo también lo dejo así. Me vale verga. Es parte de ser humano. Ah, bueno, tengo sueño, creo que voy a dormir. Solo subo el video y me duermo. Bueno, cuídense. Seguimos sintonizados.
Five Nights at Freddy.